El Holocausto juega un papel importante como una cultura de la memoria que ha influido sobre otros casos y otras, digamos, culturas de la memoria, ¿no? De donde son memorias vinculadas a traumas sociales, o se han llamado también traumas culturales, es decir, memorias de violencia política, memorias sí, de violencia extrema. El Holocausto casi es un paradigmático, es un caso paradigmático en un sentido. La gravedad histórica del hecho y la centralidad en Europa, y también por el hecho de que afecta a muchas naciones en Europa, y la violencia extrema en el corazón de Europa, pero más allá de los elementos históricos que singularizan ese hecho, un crimen masivo, digamos, ideado racionalmente, industrialmente ejecutado, tiene la característica de que a lo largo de los últimos 60 años ha habido un proceso en el cual, digamos, que el Holocausto se ha convertido en el Holocausto. Mejor dicho, el crimen nazi de genocidio, de exterminio de los judíos, de la población judía europea, se ha convertido en este término que hoy conocemos como el Holocausto. Y eso es un proceso de narrativización, de codificación, en el que interviene la cultura, los medios y un proceso de expansión, de transnacionalización, de globalización, por el hecho de que ya el Holocausto es un término que no solo tiene sentido para una comunidad de memoria, una comunidad de víctimas, sino es un término que refleja, como hoy se dice, una brecha civilizacional, un cambio epocal, un momento cero en Europa, y es un referente en el que en Europa, que muchas veces se dice que Europa no tiene futuro claro como Unión Europea, pero sí tiene un pasado muy evidente, y es esa catástrofe que hoy es como una especie de mito negativo, aquello que no se quiere repetir. Y bueno, es una especie de consenso básico, pero especialmente en Europa occidental. Una de las ponencias en este mismo congreso hacía referencia que cada pueblo tiene su holocausto, y digamos el holocausto al que se refieren los países del este, los países ocupados por la Unión Soviética, los países bálticos, o en Polonia, o en la República Checa, son los crímenes estalinistas. Entonces hay también una cierta competencia entre memorias, pero aún así el Holocausto en su institucionalización, en su presencia como memoria fuerte, como dice Traverso, juega un papel en el que otros colectivos o otros estados lo tienen como una vara de medidas o que quieren de alguna manera transferir sobre sus hechos traumáticos. Bueno, esa sería una perspectiva sobre el papel que tiene el Holocausto como cultura de la memoria y cómo afecta de forma transnacional, de forma global, otras culturas de memoria, en el sentido en que se hacen paralelismos en los sucesos históricos, pero también en la manera en que se hace presente a través de la esfera pública con referencias al Holocausto, con elementos, símbolos, narraciones, conceptos que hacen referencia al crimen nazi, ¿no?